Tan rápido. Vale, ya lo puse a grabar. Bien, decía, nos encontramos en semana 12. La siguiente semana es vacaciones, entre comillas, para ustedes. Y regresamos en la siguiente semana, después de esta de vacaciones, en semana 13. En primera sesión tenemos el examen corto 2. Esa es la única actividad que vamos a tener en esa sesión. Recordando que la evaluación es en parejas, la duración de la evaluación es de 60 minutos. Van a tener 10 minutos para el envío del documento. En esa sesión se van a crear las parejas, se van a formar las salas. En esa sala solo va a estar usted y su pareja y se le van a asignar 13 ejercicios. Y van a estar con cámara abierta. El tema a evaluar es la regla del L'Hopital. Bien. ¿Preguntas? Profe, ¿y esas parejas no se pueden armar entre nosotros? No, esa la voy a armar yo ese día. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, entonces, para esta semana voy a estar dando una instructoría. Va a ser el día miércoles de 9:20 a 10:30 en el salón CC34. Ese se encuentra enfrente de el salón donde nosotros vamos a recibir las prácticas de laboratorio. Todos aquellos que pueden asistir, pues ahí están invitados, ¿verdad? Además, la nota del examen práctico ya se encuentra en el portal. Revísenlo. Para el día de mañana, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 2 a 4:30 se pueden acercar para retirar su examen práctico para que lo puedan revisar. Además del día miércoles de 9:30 a 10:30. Para el día miércoles se deben de acercar en el lugar donde yo voy a estar dando la instructoría, donde si solo se va a acercar para retirar el examen, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Usted se puede acercar, retirar su examen y a ir a hacer la actividad, otras actividades que ustedes tengan, ¿verdad? Y el día miércoles también de 2 a 4:30 también se pueden acercar para retirar su examen práctico y revisarlo. ¿Preguntas, jóvenes? Por el momento me falta no. Si no podemos los 2 días, el viernes también se puede retirar. No, solo serían esos 2 días. De ahí se vuelve a repetir. Si usted quiere retirar su evaluación hasta la siguiente semana después de vacaciones, lo puede retirar, solo que ahí ya no sería con revisión, ¿verdad? En esos 2 días, en esas mismas horas que he mencionado. Ok, muchas gracias. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, entonces iniciamos con la clase. Me indican, por favor, si logran ver lo que les estoy compartiendo. Sí, se ve. Gracias.
Bien, en la clase anterior, en donde estuvimos analizando la teoría, vimos un ejercicio. El ejercicio 1 de la guía de la semana anterior. ¿Cuál sería, Carlos? Fue la que le comenté la vez pasada, profesor. La que me envió. Esa es. Fue la que le mandé por mensajería. La que me envió por Teams, ¿verdad? Vaya, yo le comentaba que era justamente de los literales que habíamos abordado. Aquí se encuentran esos literales. Este es el ejercicio que nosotros abordamos en la clase pasada. Uno de los literales que les pide es el instante donde la partícula cambie de dirección, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el literal E que nosotros abordamos. El instante donde la partícula cambie de dirección. Solo que para su caso es otra función diferente, ¿verdad? Pero el análisis es el mismo. ¿Qué hicimos nosotros en ese entonces? Acá está, el literal E. Analizamos la velocidad igual a 0. Resolvimos y aquí obtuvimos los tiempos. En esos instantes, la partícula cambia de dirección. Y luego le pedía, para ese ejercicio que está analizando, los intervalos de tiempo cuando se mueve la partícula a la derecha y a la izquierda. Va a ser esto mismo que nosotros hicimos acá. Vamos a crear el cuadro de variación con los valores del tiempo que nosotros encontramos, analizando el signo de la velocidad y viendo cuáles son los signos en los intervalos que se forman a partir de los tiempos encontrados. Donde es positivo, entonces la partícula se va a mover a la derecha. Donde es negativa, la partícula se va a estar moviendo hacia la izquierda. Entonces, esos literales que aparecen, pues básicamente son estos mismos, solo que con otras funciones, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer. ¿Se logra ver? Carlos. ¿Se logra ver, Carlos? Ok, entonces hacemos el segundo ejercicio. De eso les iba a mencionar, ¿verdad? La clase pasada analizamos un ejercicio de movimientos horizontales. Ahora vamos a analizar un ejercicio de movimientos verticales. Para en este caso, nosotros tenemos que ir a recordarnos qué fue lo que hablamos en la parte de movimientos verticales. Decíamos, nosotros vamos a considerar una función en específica. Aquí la tenemos. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por la altura inicial. Entonces, en nuestro problema nosotros tenemos que identificar velocidad inicial, altura inicial y tenemos que ver la gravedad. Si las unidades que está trabajando el problema son metros y segundos, entonces corresponde a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Si las unidades que estoy utilizando son pies y segundos, entonces van a ser 32 pies sobre segundos al cuadrado. Bien, veamos qué nos pide este problema. Nos dice, una pelota de béisbol se lanza verticalmente hacia arriba desde una altura de 6 metros.
a una velocidad de 60 metros sobre segundos, alcanzando una altura de S de t, donde S de t es nuestra función posición, que en este caso modela la altura de esa pelota de béisbol. En el literal A nos dice, encuentre la función que modela la altura de la pelota de béisbol. Literal B nos pregunta, ¿cuál es la velocidad de la pelota cuando se encuentra a una altura de 170 metros? Y en mismo literal nos hace una segunda pregunta y nos dice, en ese instante, ¿está subiendo o bajando la pelota? Literal C nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su punto más alto? Literal D nos pregunta, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Y por último, nos pregunta, ¿cuánto tiempo estará la pelota en el aire? Comenzamos colocando la información que tenemos en el encabezado del ejercicio. Nos dice, una pelota de béisbol se lanza verticalmente hacia arriba a una altura de 6 metros. Entonces, ese dato corresponde a la altura inicial, el cual nos dice que es de 6 metros. Luego nos dice a una velocidad de 60 metros sobre segundo. Entonces esa sería velocidad inicial. Ok, entonces, y nos dice que la función se va a denotar como S de t, siendo S de t, las unidades a tomar en cuenta serían metros y el tiempo sería en segundos. Eso implica que el otro dato que nos hace falta, la gravedad por las unidades que se manejan, sería 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces nosotros ya estamos listos para contestar el literal A, una vez identificando esa información, altura inicial, velocidad inicial y gravedad. La función a considerar tiene la forma menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más velocidad inicial por el tiempo, más altura inicial. Solo hay que reemplazar los datos identificados. Tendríamos menos un medio, la gravedad es 9.8 por el tiempo al cuadrado, más velocidad inicial es de 60 por t, más altura inicial, que es de 6. Operamos. S de t va a ser igual a menos un medio por 9.8 es menos 4.9 t al cuadrado más 60t más 6. Esta es la función que modela el lanzamiento de la pelota. Bien, ¿preguntas, jóvenes?
para los movimientos verticales, o sea, de fijos, siempre vamos a ocupar esta fórmula. Sí, esa es la formulita que vamos a estar utilizando por los movimientos verticales. Bien, para el literal B nos dice, ¿cuál es la velocidad de la pelota cuando se encuentra a una altura de 170 metros? Necesito velocidad cuando la altura es de 170 metros. Entonces nos dan una información. En base a esta información, nosotros tenemos que obtener esa velocidad. Nos dan 170 metros, la altura de la pelota. Ok, pero nosotros tenemos una función que modela la altura. Esta que está acá es S de t. Entonces, en base a esa información, obtenemos la velocidad, el valor de la velocidad a esa altura. Obtengamos primero la función velocidad. La función que modela la velocidad de la pelota es la derivada de la función altura o función posición. Entonces nosotros derivamos y nos quedaría menos 9.8 por t más 60, derivando la función altura. Obtenemos la función velocidad. Si ustedes observan, la función velocidad está en términos de tiempo. Eso quiere decir que para poder obtener velocidad necesito el valor del tiempo. Pero aquí lo que yo tengo es distancia. 170 metros. Entonces, para llegar a obtener el tiempo en el cual tiene esta altura, lo que tenemos que hacer es igualar el dato que nos dan a nuestra función altura y así poder conseguir el tiempo. Haciendo ese proceso estaríamos encontrando el tiempo para el cual tiene esa altura de 170. Entonces, ese tiempo nosotros lo vamos a utilizar para encontrar la velocidad a esa altura. Entonces, igualamos nuestra función altura al valor que nos da. Nuestra función altura corresponde a menos 4.9t cuadrado más 60t más 6. Cuando esa ecuación nos da el valor de 170. Si ustedes notan, lo que acabo de representar acá es una ecuación cuadrática. Entonces vamos a tener que igualar a 0, operando términos semejantes, para poder resolverlo. Bien, operamos ahí 6 menos 170 sería menos 164. Entonces resolvamos esa cuadrática. Vamos a utilizar la fórmula cuadrática, identificando los elementos. A
sería menos 4.9. B es igual a 6. C es igual a menos 164. Reemplazamos en la fórmula cuadrática. Nuestra variable es t, por eso es que hemos colocado aquí t. Va a ser igual a menos b, el valor de b es 6, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, nuestro b es 6, entonces lo elevamos al cuadrado, perdón, no es b, ¿verdad? Es 60, yo lo cambié acá. Este es 60, no es 6. La velocidad inicial es 60. Entonces aquí sería menos 60 más o menos la raíz cuadrada de 60 al cuadrado menos 4 por el valor de A, que es menos 4.9, por C, que es menos 164, raíz cuadrada de toda esa expresión dividido entre 2 por A, donde A toma el valor de menos 4.9. Vamos a hacer la operación de lo que se encuentra dentro de la raíz. Y tenemos 60 al cuadrado menos 4 por 4.9 por 164. Realícenlo también ustedes en la calculadora y corroboren que da 385.6. Dividido entre menos 9.8. Aquí vamos a obtener dos resultados, tomando en cuenta el valor positivo y el valor negativo. Entonces tendríamos menos 60 más raíz cuadrada de 385.6 nos da aproximadamente igual a 2 decimales, 19.64. Dividido entre menos 9.8. Tomamos el signo negativo, menos 60 menos 19.64 sobre menos 9.8. El primer resultado nos da aproximadamente igual a 4.12. Unidades, estamos hablando de tiempo, serían en segundos. Esas son las unidades que se manejan en el problema, ¿verdad? Con el signo menos nos da 8.13 segundos. Ambos tiempos son positivos, entonces ambos tiempos se van a considerar en el análisis. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas hasta ese punto? Todo bien por el momento. Inge, yo tengo una pregunta, pero con respecto a la fórmula del inicio. Ujú. En ese caso ocupamos la gravedad, pero las unidades automáticamente se anulan por llevar el tiempo o solo por No, aplicar. ahí no se ubican las unidades, o sea, tienen que ir las unidades ahí, ¿verdad? Pero vamos a ir ubicando las unidades hasta que nosotros tengamos un resultado numérico. Aquí en las funciones bien les puedo colocar las unidades de
Las unidades de la gravedad aquí serían metros sobre segundos al cuadrado, pero t cuadrado, sus unidades son segundos, pero como va al cuadrado serían segundos al cuadrado. Al final multiplicar estas dos expresiones solo me quedan en metros. Recordemos que las unidades de posición o altura son en metros. Aquí igual forma. La velocidad son metros sobre segundos y está multiplicado por el tiempo. Al final esto queda en metros. Y este último dato es en metros, entonces esta función está dado en metros. Pero las unidades en la ecuación, en la función, no es necesario colocarlos hasta que ya tengamos un resultado. Ah, perfecto, perfecto, gracias, entendí. Bien, no sé si tienen más preguntas. Permítame un momento. Bien, entonces, ¿qué hemos encontrado acá? El tiempo para el cual la altura es de 170 metros. ¿Cuáles son? Son dos tiempos, 4.12 segundos y 8.3 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad a esta altura? La velocidad está dada en términos de tiempo, entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar este tiempo que hemos encontrado en la función velocidad. Entonces, evaluamos la función velocidad en 4.12 y evaluamos la función velocidad en 8.13 segundos. Reemplazamos en la formulita. El primero nos da como resultado 19.62. Evaluarlo en 8.13 nos da menos 19.67. Las unidades de velocidad, la posición está en metros, el tiempo en segundos, entonces serían metros sobre segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad cuando la altura es de 170 metros? Cuando sea en el tiempo 4.12 segundos va a ser 19.62 metros sobre segundos cuadrados y cuando tome el tiempo de 8.13 segundos, la velocidad va a ser de 19.67. En este literal también había una pregunta, otra pregunta, y nos decía, en ese instante, ¿en cuál instante? ¿En qué tiempo nos está hablando? En estos tiempos que nosotros hemos encontrado. ¿Está subiendo o bajando la pelota? Según lo que nos decía la teoría de la semana pasada, en los movimientos verticales, la velocidad me está indicando cuándo está subiendo y cuándo está bajando. Si es negativo, estaría bajando. Si es negativo, estaría subiendo. Entonces, en base a los resultados que hemos obtenido, ¿qué tendríamos que contestar? Que para el instante de 4.2 su C es para hacia arriba y para el instante de 8.13 va para abajo. Correcto. El signo de la velocidad, como dijo su compañero, es el que nos da la respuesta a esa pregunta. Por ser positivo, nos indica que va hacia abajo a esa velocidad. Perdón, va hacia arriba con esa velocidad. Y el otro que es negativo me indica que va a esa velocidad, pero va hacia abajo.
Bien, ¿preguntas jóvenes para este literal? Profe, entonces si hubiera sido movimiento horizontal, digámoslo, tendríamos que haber hecho aquel cuadrito. El cuadro de variación. Sí, Sí, pero analizando en el valor del tiempo donde cambia de dirección, que sería el mismo análisis. Lo muestro. Cuando analizamos donde cambia de dirección, lo analizamos cuando la velocidad es cero. Lo mismo pasa el movimiento vertical. Se analiza cuando la velocidad es cero, porque ahí es donde hay un cambio de dirección, de que va en este caso para arriba y luego va a ir hacia abajo. Entonces, en ese tiempo nosotros vamos a analizar ese cuadro de variación. Es de encontrarlo, ¿verdad? Ese tiempo. Bien, entonces, siguiente literal. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su punto más alto? ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su punto más alto? Bien, el problema nos dice lo siguiente. Se lanza una pelota de forma vertical hacia arriba a una altura de 6 metros con una velocidad de 60 metros. Entonces, va la pelota hacia arriba. En algún punto, la pelota va a comenzar a descender. Entonces, lo que nos pregunta, ¿cuánto tiempo se tardó en alcanzar su punto más alto? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Sería el punto en el que la pelota pues está en lo máximo y eso es cuando su velocidad es cero, ¿no? Correcto. Se tiene que analizar cuando la velocidad es cero. Se los acaba de mencionar, ¿verdad? En base a la pregunta que nos hizo su compañero. Para analizar, en este caso, cuando se mueve hacia arriba, hacia abajo, es justamente velocidad igual a cero. Va hacia arriba y luego hay un cambio. Va hacia abajo. Ese cambio se analiza cuando la velocidad es igual a cero. Entonces, nosotros ya tenemos la función velocidad. Ya habíamos encontrado, era menos 9.8 por t más 60. Recordando, velocidad se encuentra derivando la función altura. Entonces tengo que analizar cuándo esta función se hace cero. El tiempo que me dé va a ser el tiempo que se tarda la pelota en alcanzar su punto más alto. Despejamos
la variable t. Esta es una ecuación lineal. Nos quedaría menos 9.8 por t igual a menos 60. Entonces t va a ser igual a menos 60 dividido entre menos 9.8. Entonces 60 entre 9.8 sería 6.12 aproximadamente. Unidades, segundos. Entonces, este es el tiempo que tarda en alcanzar su punto más alto. Bien, ¿preguntas, jóvenes? De mi parte, todo claro por el momento. Ok, entonces, literal D nos pide, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? ¿Qué es lo que debemos de hacer? En ese caso, ahorita como ya encontramos el tiempo cuando llega a lo máximo, tendríamos que sustituir el 6.12 en la función de posición, ¿no? Correcto. Evaluar el tiempo que hemos encontrado. Como dice su compañero, ese es el tiempo donde alcanza su punto más alto, la altura más alta. Entonces evaluamos en la función que nos da la altura, que es la inicial, ¿verdad? En la que nos modela el problema. Reemplazamos en vez de t, escribimos 6.12. Entonces nos quedaría menos 4.9 por 6.12 al cuadrado más 60 por 6.12 más 6. Nos da 189.67. Las unidades son dadas en metros. Esto corresponde a la altura máxima. Bien, ¿preguntas, jóvenes? Ok, entonces, último literal. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo estará la pelota en el aire? ¿Cuánto tiempo estará la pelota en el aire? ¿Qué es lo que tengo que analizar? ¿Cuánto tiempo se tardará en hacer este recorrido? La pelota sube y llegamos hasta la superficie de la Tierra. ¿Qué es lo que tengo que analizar?
Aquí le va la pelotita, ¿eh? Recorriendo, recorriendo a esta altura, a esta otra altura. Va la pelotita hacia abajo, a esta altura, a esta otra altura, a esta otra altura. Y llegamos al piso. ¿Qué tengo que analizar? Ujú. Tendría que... No tenía algo que ver con el tiempo de los 6.12, que es su altura máxima. Y luego, no sé, tal vez hacer una evaluación, una resta ¿Con quién? con la función de posición, ¿no? Podríamos ir pensándolo en ese tiempo, ¿sí? Hay un camino tomando en cuenta ese tiempo. Si yo sé que 6.2 es lo que se tarda hasta su altura máxima, ¿cuánto falta para llegar al piso? Y de ahí también no sé si se puede hacer algo pensando que cuando cae al piso su velocidad sería 0. Entonces evaluar la posición, la función de velocidad en 0. Vaya, pero la velocidad ahí es cero justamente cuando ya la pelota está en el suelo, ¿verdad? Si lo evaluamos, si lo igualamos a 0, la velocidad, ya vimos que lo que nos da es el tiempo de la altura máxima. Es una lineal, no hay más de un tiempo. No puede ser velocidad la que estemos analizando aquí. ¿Quién sería 0 aquí, en esta posición llegando al piso? La posición de la pelota. La altura, ¿verdad? La altura aquí sería 0. Entonces un camino que nosotros podríamos irnos sería analizando la altura igual a 0. La altura es una cuadrática. Voy a obtener dos tiempos. Para este problema solo vamos a tener un tiempo positivo, porque el otro va a ser negativo. Entonces el tiempo que nos dé positivo, esa va a ser la respuesta a nuestro problema. Y nos estaría dando cuánto tiempo se tardó en recorrer desde el momento de su lanzamiento. O otro camino más rápido podría ser, bueno, yo ya tengo cuánto tiempo se tardó en alcanzar su punto más alto para llegar al suelo. Es el mismo tiempo que se va a tardar. Entonces el tiempo que nos están pidiendo sería 6.12 por 2, que sería 12.24 segundos. Eso sería otra forma de cómo analizar este literal. Ustedes pueden corroborar a la hora de resolver la función altura igualado a 0, vamos a obtener un valor aproximado a 12.24. Recordemos que en las aproximaciones entonces se puede llegar a alejar por decimales, ¿no? Bien, ¿preguntas? ¿Se comprendió? Yo aún tengo un poco de duda con respecto, más o menos como a la idea Ajá, del bosquejo. dígame. Porque yo le había entendido que
O sea, la pelota se lanzaría desde el suelo, ¿no? Pero ahí le entiendo yo en lo que usted ha hecho. No, a una altura de 6. Ah, Eso es bueno. lo que nos dice el problema. Nos dice, una pelota de béisbol se lanza verticalmente hacia arriba desde una altura de 6 metros Ujú. a una velocidad. No nos dice qué es lo que se encuentra a 6 metros, ¿verdad? Solo va a ser lanzado y tampoco nos dice qué es lo que los lanza, ¿verdad? Solo dice que una pelota es lanzada a una altura de 6 metros. Entonces, lo que nos pide en este último literal es saber cuánto tiempo tuvo la pelota en el aire, tanto de subida como de bajada. Ya. Y ahí en esos casos, pues ser así como prácticos no cambia la aceleración de la gravedad. O por lo que explicó al No, en inicio, este caso no. que explicó que igual que como la resistencia del viento también no tenía nada que ver en estos ejercicios. Correcto, eso no va a influir, ¿verdad? En cuanto a la dirección, ya que en nuestro entorno, sí, ¿verdad? Eso sí afectaría en relación a lanzar un objeto, ¿verdad? O lanzar un objeto es interrumpido por el aire, ¿verdad? Entonces pueden haber esos cambios en cuanto a tiempo o en cuanto a velocidad, ¿verdad? Ok, ya la entendí, gracias. Ok, entonces dudas en general en relación al problema. Ok, entonces pasamos al siguiente tema, siempre en la parte de aplicación de la derivada. Razones relacionadas. Bien, entonces para este tipo de problemas vamos a estar abordando problemas en donde las funciones van a ser implícitas, donde no vamos a tener como una función en concreto, como en el caso que acabamos de ver, de una función en particular de forma explícita, el cual nos diga qué es lo que está modelando nuestro problema. O como el caso de los movimientos horizontales, donde teníamos una función explícita, sino que ahora vamos a tener una función implícita en el cual va a estar relacionado o va a estar involucrada una tercera variable. Esa tercera variable por lo general corresponde al tiempo. Vamos a analizar una situación particular para que comprendamos el concepto de razones relacionadas. Y así también podamos ver la interpretación de la derivada para este problema y lo que nosotros vamos a ir entendiendo a lo largo de los ejercicios sobre este tema. Bien, un problema bastante común en este tema, es considerar un recipiente cónico, es decir, un recipiente en forma de cono. Este tipo de ejemplo nos deja claro el concepto de razones relacionadas y así como también la interpretación de la derivada de esa función para este tipo de problemas.
Bien, entonces supongamos que tenemos ese recipiente cónico y que está lleno de agua. Como el agua está en el recipiente cónico, entonces el agua adopta la forma del recipiente. Entonces va a tener un radio y va a tener una altura o profundidad. Le vamos a llamar H. Supongamos además que transcurrido el tiempo, llamémosle T, el agua comienza a salir de ese recipiente. Aquí vamos a dibujar nuevamente el recipiente. Solo que en este caso vamos a representar que el agua está saliendo. Ok, entonces si el agua está saliendo, significa que ya no estaría al mismo nivel. Supongamos que el agua se encuentra acá. Ok, entonces, si ha descendido el agua, significa que el radio ya no es el mismo. Eso implica que el radio se convierte en una función que depende del tiempo. Es decir, a medida el tiempo va transcurriendo, el radio va cambiando, así como también va cambiando la profundidad. Ya no es la misma. Entonces, la profundidad también es una función de tiempo. Bien, y acá en este ejemplo estamos interesados en contestar la siguiente pregunta. Nos interesa saber cómo va cambiando la cantidad de agua en ese recipiente. En otra razón, agua del recipiente. Esta cantidad de agua, ¿a qué razón sale? Cuando hablamos de razón, nos referimos a la derivada. Entonces, si queremos saber cómo va cambiando la cantidad de agua, nos estamos refiriendo a la derivada del volumen, que en este caso, como la cantidad de agua se encuentra en un recipiente cónico, entonces vamos a utilizar el volumen del cono. La fórmula del volumen del cono se define como pi tercios por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, como hemos hablado que el radio va cambiando, la altura va cambiando, eso implica que el volumen también va cambiando. Volumen es una función también que depende del tiempo. Entonces, esta función volumen depende del radio por la fórmula, de la altura y depende del tiempo. Básicamente sería una función de 3 variables. Y si nosotros deseamos derivar esa función, nosotros tenemos que tener en claro respecto a qué variable estamos derivando. Eso significa que representar f' ya no es suficiente, porque esa función depende de 3 variables. No sabremos respecto a qué variable estamos derivando si nosotros representamos como f', perdón, b'. Entonces lo que nosotros vamos a utilizar es la notación de Leibniz.
La derivada de la función lo hemos estado representando con la notación prima. Ahora lo vamos a representar con la notación de Leibniz, que sería la derivada de y respecto de x, donde x sería la variable independiente. Entonces, si vamos a derivar la formulita, ya no vamos a colocar v', sino que vamos a representar la derivada del volumen respecto a la variable que vamos a derivar, y en este caso vamos a derivar respecto al tiempo. Bien, entonces nuestra fórmula es pi tercios por radio al cuadrado por la altura. Pi tercios es una constante, eso no se deriva. Vamos a tener que derivar respecto del tiempo a r cuadrado por h. Entonces aquí vamos a hacer una derivada implícita, teniendo en cuenta que r depende del tiempo, h depende del tiempo. Es un producto, entonces tenemos que aplicar la regla de derivación del producto. Y nos quedaría, primera función es r cuadrado, segunda función es h. Entonces derivamos la primera función respecto del tiempo. Nuestra primera función es r cuadrado multiplicada por la segunda función sin derivar, más, ahora derivamos respecto del tiempo a la segunda función, que en este caso es h, por la primera función sin derivar. Hemos aplicado, vuelvo y repito, la regla de derivación del producto. Bien, terminamos de derivar. En este caso, tengo que derivar a r cuadrado. Si ustedes se recuerdan, cuando comenzamos a ver la derivada implícita, hice el comentario. Para derivar a y al cuadrado, como y es una función, su derivada corresponde a 2y por la derivada de la base, que sería y', porque y es una función y se aplica la regla de la potencia para funciones. Lo mismo aplica para r cuadrado. Estamos derivando respecto de t. R entonces sería una función. Su derivada sería entonces 2 por r. Y aquí ya no vamos a escribir r', porque no estamos utilizando esa notación, sino que sería la derivada de r respecto del tiempo, multiplicado por h. Más, derivamos a h respecto de t, ya no vamos a escribir h', porque no estamos utilizando esa notación, sino que sería la derivada de h respecto del tiempo, multiplicado por r cuadrado. Vamos a ordenar la fórmula que hemos obtenido y tendríamos la derivada del volumen respecto del tiempo va a ser igual a pi tercios factor de. Todo esto es un producto, entonces es conmutativo. Yo lo puedo escribir como 2r por h por la derivada de r respecto del tiempo. Más, de igual forma, el producto es conmutativo. Entonces nos quedaría r cuadrado por la derivada de h respecto del tiempo. Y ahí tenemos la derivada del volumen respecto del tiempo. Ahora noten que aquí tenemos razones. Las razones son las derivadas, que están siendo relacionadas a partir de una ecuación. Y de ahí el nombre de este tipo de problemas. Relacionadas. Bien, ¿qué información me da lo que he obtenido? Eso es lo que vamos a escribir acá. ¿Qué me da la derivada del volumen respecto del tiempo?
Nos dice que la derivada del volumen respecto del tiempo es la razón o la rapidez a la cual varía el volumen con respecto al tiempo. Entonces esto me está diciendo la cantidad de líquido, de agua, es decir, la cantidad de volumen de agua que va saliendo por unidad de tiempo. La derivada del radio respecto del tiempo nos está dando a conocer algo similar. Es la razón o rapidez la cual varía el radio en este caso con respecto al tiempo. Y la derivada de la profundidad o de la altura, de igual forma, es la razón o la rapidez la cual varía. En este caso sería la altura o profundidad a medida el tiempo va transcurriendo. Bien, entonces en los problemas que abordemos en este tema, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En el enunciado, cuando nosotros encontremos la palabra razón, rapidez, velocidad, variación, cambio, tasa de variación, o palabras equivalentes, todas ellas se van, o todas ellas nos están dando a conocer la derivada de la función que se esté hablando. Todas ellas van a representar información de una derivada. Ok, entonces pasemos a analizar un par de problemas referente a este contenido.
Bien, el primer ejercicio nos dice, la altura de un cono decrece a 3 centímetros sobre segundos, mientras que su radio aumenta 2 centímetros sobre segundo. Nos dice que cuando el radio mide 4 centímetros y la altura mide 6 centímetros, nos pregunta, ¿está aumentando o disminuyendo el volumen del cono? Y la segunda pregunta, ¿a qué razón? ¿A qué razón estaría aumentando o disminuyendo el volumen del cono? En este tipo de problemas de aplicación, nosotros tenemos que primero comprender qué es lo que nos está diciendo el problema. Eso sería leerlo detenidamente hasta que se entienda. Segundo, en el proceso nosotros tenemos que ir sacando los datos que nos da el problema, datos conocidos, asignándole variables a esos datos conocidos y asignándole también variables a las incógnitas. Esto nos va a permitir ver cómo vamos a relacionar esas variables. En algunas ocasiones vamos a tener que realizar el bosquejo, la idea gráfica del enunciado de nuestro problema, ya que en algunas ocasiones es fundamental el dibujo para poder encontrar una relación entre las variables. Una vez que nosotros hemos encontrado la función que modela nuestro problema, lo siguiente sería ver qué derivada es la que yo tengo que calcular o encontrar y reemplazar, después de haber derivado, los datos que se me proporcionan para dar respuesta a nuestro problema. Bien, volvamos a leer nuestro problema. Nos dice, la altura de un cono. Entonces, comencemos a asignar variables. Sea h la altura del cono. Ya le asigné un nombre a la altura del cono, el cual nos dice que decrece a 3 centímetros sobre segundos. Vean las unidades. Centímetros sobre segundos. ¿Esas unidades a quién pertenecen? ¿A quién pertenecen esas unidades? A la razón. A la razón, pero específicamente a algo que hemos estado abordando, para que todos caigamos en cuenta. La derivada. Sí, esa es la derivada. Pero cuando hablamos de centímetros sobre segundos, centímetros corresponden a distancia, ¿verdad? La velocidad. Y correcto. Son unidades de velocidad. Y ya también lo anticipaban sus compañeros. Corresponde a una razón, corresponde a una derivada. Efectivamente, este dato corresponde a la derivada. ¿De quién está hablando? De la altura. ¿Sí? Entonces, hemos llamado a h a la altura del cono. Estos 3 centímetros sobre segundos corresponden a la derivada de la altura. ¿Respecto de quién? Respecto del tiempo. Pero nos dice que decrece.
nos está indicando el signo de la velocidad, ¿sí? Si es positivo, entonces está aumentando. Si es negativo, está decreciendo. Entonces, sería entonces la derivada de h respecto del tiempo menos 3 centímetros sobre segundo. Recordemos que la velocidad, el signo de la velocidad me está dando la dirección y el sentido. Entonces, en este caso, nos está diciendo que decrece. Disminuye la altura de ese cono. Luego nos menciona, mientras que su radio aumenta 2 centímetros sobre segundos. Habla del radio. Asignémosle un nombre entonces al radio. Sea R, el radio del cono. Entonces nos habla que aumenta a 2 centímetros sobre segundo. Vean las unidades, corresponden a velocidad. Entonces corresponde a esa información a una derivada. ¿Y de quién está hablando? Del radio. Entonces sería la derivada del radio respecto del tiempo, que serían 2 centímetros sobre segundos. Es positiva porque me dice que está aumentando. Luego nos da la información del radio y la altura. Me dice que el radio es de 4 centímetros. R es igual a 4 centímetros y la altura es de 6 centímetros. Nos pregunta, ¿está disminuyendo o aumentando el volumen del cono? Nos habla en esta pregunta de un cambio, de una variación del volumen. Ya habíamos hablado, aquí está implícitamente la palabra de cambio y variación del volumen. Esto entonces se está refiriendo a la derivada del volumen respecto del tiempo. Y en la segunda pregunta nos afirma, ¿a qué razón? Entonces, cuando aparece la palabra razón, se está refiriendo a la derivada de lo que está hablando. Y está hablando acerca del volumen del cono. Entonces nos está preguntando cuál es la derivada del volumen a medida el tiempo va transcurriendo. Esta sería la razón, el valor de la derivada. Y para saber si está aumentando o disminuyendo, eso nos lo va a dar el signo. Si es positivo, entonces diremos que está aumentando. Si es negativo, entonces diremos que está disminuyendo. Bien, ¿preguntas, jóvenes? Bien, para este ejercicio está bastante claro quién va a ser la función, ¿verdad? Tengo variable altura del cono, radio del cono, necesito la derivada del volumen respecto del tiempo. Entonces es claro que la función que voy a utilizar es el volumen del cono. Que ya la recordamos, ¿verdad? Volumen es igual a pi tercios por el radio al cuadrado por la altura. Y necesito la derivada del volumen respecto del tiempo, que también ya la calculamos, ¿verdad? Dijimos en esta parte de acá que la derivada del volumen es toda esa expresión que corresponde, la derivada del volumen respecto del tiempo, a la formulita pi tercios, factor de 2 veces el radio por la altura, por la derivada del radio respecto del tiempo, más el radio al cuadrado por la derivada de la altura respecto del tiempo. Esta formulita no es necesario que ustedes se la aprendan. Ya saben que derivando la fórmula del volumen, obtenemos esa formulita.
Acá no lo volví a hacer paso a paso porque acabo de hacerlo. Si es la derivada lo que me interesa del volumen, yo necesito conocer radio, altura, cómo cambia el radio y cómo cambia la altura. Todos esos datos me los da el problema. Aquí tengo la altura, aquí tengo el radio, aquí tengo cómo cambia la altura y aquí tengo cómo cambia el radio. Entonces este ejercicio es simplemente reemplazar los datos que me da el problema. Entonces la derivada del volumen respecto del tiempo va a ser igual a pi tercios factor de 2 por el radio. El radio es igual a 4. La altura es igual a 6. ¿Cómo cambia el radio a medida que el tiempo va transcurriendo? Nos dice que cambia a 2 centímetros sobre segundo. Las unidades las podemos ubicar hasta el final. Más el radio al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, multiplicado por la derivada de la altura respecto del tiempo. Y ese valor es menos 3. Bien, operemos esos valores. Bien, nos da 48. $48 entre 3 nos da a 16. 16 pi. Ese valor lo podemos escribir en decimales. Nos da 50.27. ¿Qué unidades va a tener ese resultado? Bueno, estamos hablando de la derivada del volumen respecto del tiempo. El volumen, sus unidades son, estamos hablando de centímetros, volumen entonces serían unidades cúbicas, entonces serían centímetros cúbicos. Tiempo estado en segundos, entonces sería centímetros cúbicos sobre segundo. Esta sería la razón. Segunda pregunta, ¿a qué razón está cambiando el volumen? Está cambiando a 50.27 centímetros cúbicos por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, por cada segundo está cambiando el volumen 50.27. ¿Estará aumentando o estará disminuyendo? En base a nuestros resultados, ¿qué contestarían ustedes? Que la razón de cambio del volumen aumenta. Correcto, ¿verdad? Aumenta. ¿Por qué razón? Por su signo. Por su signo, ¿verdad? Por ser positivo. Entonces, el volumen cambia a razón de 50.27 centímetros cúbicos sobre segundos. Y está aumentando, ¿verdad? Aumentando. Si nos hubiera dado negativo, entonces diríamos que está disminuyendo el volumen. Bien, ¿preguntas, jóvenes?
Ok, entonces pasemos a un segundo problema. Bien, el segundo ejercicio nos dice, una persona de 6 pies de altura dista 12 pies de una farola de 18 pies. La persona se aleja de la farola a 2 pies sobre segundo. Y nos preguntan, ¿a qué ritmo está cambiando la longitud de su sombra? Vamos a analizarlo igual que el ejercicio anterior. Vamos a ir sacando los datos que nos menciona el problema. Bien, nos dice, una persona de 6 pies nos está dando la altura de la persona. Nos dice que es de 6 pies. Esa persona dice que dista 12 pies de una farola. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra a una distancia de la farola y la persona de 12 metros. Esa es la distancia entre ellos, la farola y la persona. 12 pies. Entonces sería distancia entre la farola y la persona. Esa corresponde a 12 pies. Y además nos dice la altura de la farola. Nos dice que es de 18 pies. Luego nos describe qué es lo que está pasando. La persona se aleja de la farola a 12 pies sobre segundo. Y nos pregunta, ¿a qué ritmo está cambiando la longitud de la sombra? Este tipo de ejercicio que vamos a resolver a continuación, nos vamos a dar cuenta que va a ser necesario hacer un bosquejo de lo que se nos presenta en el enunciado para poder encontrar la relación entre las variables, es decir, para poder encontrar la función que modela el problema. Comenzamos haciendo entonces el dibujo. Nos habla acerca de una farola. Supongamos que esta es la farola, el cual nos indica que tiene una altura de 18 pies. Además, nos dice que una persona se encuentra a 12 pies de la farola. Supongamos que esa persona se ubica acá. El cual nos indica que tiene una altura de 6 pies.
Dicha persona se encuentra a una distancia de la farola y nos indica que se encuentra a una distancia de 12 pies. Bien, esos son los datos que hemos escrito en la parte de arriba. Entonces, pero esa persona no se va a estar ahí en 12 pies de la farola, sino que nos dice que comienza a caminar, comienza a alejarse de la farola. No está en una dirección y un sentido. Y nos está diciendo que se aleja a 2 pies sobre segundos. Comienza a alejarse de la farola. Las unidades ustedes pueden observar que corresponden a una velocidad. Entonces eso corresponde a una información de una derivada que vamos a ver más adelante. Entonces, si esa persona se aleja de la farola, significa que esta distancia cambia. Le vamos a asignar entonces una variable. Como inicialmente se encuentra a 12, entonces le vamos a asignar la variable de y. Entonces esa longitud estaría modelado por 12, que es la posición inicial, más y, siendo y la distancia de la farola y la persona. Entonces, si 12 más y me está describiendo el movimiento que está haciendo el hombre, la posición, distancia, y me está diciendo que a esa velocidad se aleja, significa que esta información corresponde a la variable que yo le he asignado el nombre de y. Significa que sería la derivada de y respecto del tiempo. Bien, en la pregunta nos dice, ¿a qué ritmo está cambiando la longitud de la sombra? Ok, entonces significa que la farola proyecta su luz y eso hace que se proyecte una sombra en el piso. Como se aleja, entonces significa que la sombra se va a ir alargando, ¿verdad? Entonces representemos acá la sombra. Y nos dice a qué ritmo está cambiando la longitud de la sombra. La sombra entonces es variable. Le vamos a asignar una variable. Le vamos a colocar como nombre X. X representa la longitud de la sombra. Y como nos dice, ¿a qué ritmo está cambiando? Significa que se refiere a la derivada de lo que está hablando. ¿Y de qué está hablando? De la longitud de la sombra. Y nosotros le hemos asignado como variable X, significa que nos está pidiendo cuál es la derivada de X a medida el tiempo va transcurriendo. ¿Cuál es la longitud de la sombra a medida, o cómo va cambiando, perdón, la longitud de la sombra a medida el tiempo va transcurriendo? Bien.
¿Preguntas con la información que he ubicado ahí? ¿En base al problema? Ese 2 pies sería la razón a la que se aleja de la farola, ¿verdad? Sí. Bien, entonces es de buscar una función que relacione tanto la variable x y la variable y, que sería la función que modele nuestro problema. Entonces, para ello lo que nosotros vamos a hacer, si ustedes notan, la farola, junto con, hasta llegar a la longitud, perdón, de la sombra, se nos estaría formando un triángulo, el cual sería un triángulo rectángulo. Y la persona, junto con su sombra, también estaría formando un triángulo rectángulo. Entonces vamos a sacar esos triángulos. Acá. Ahí tenemos la representación. El poste o la farola es de 18 pies. La persona mide 6. La base del triángulo grande corresponde a 12 más y más la longitud de la sombra. Entonces, esta longitud corresponde a 12 más y más x. Y la base del triángulo pequeño corresponde a x. Entonces, el concepto que nosotros vamos a utilizar a continuación corresponde a la semejanza de triángulos. Hay varias formas de cómo representar la semejanza de triángulos. Nosotros vamos a utilizar la siguiente. La semejanza de triángulo es una razón, es un cociente en el cual compara las longitudes de los lados de los triángulos. Entonces, en este caso, vamos a hacer la comparación o la semejanza de la siguiente manera. Vamos a considerar la base del triángulo grande, que en este caso corresponde a 12 más y más x, es a la base del triángulo pequeño. Como la altura del triángulo grande es a la altura del triángulo pequeño. Entonces quiere decir que al hacer el cociente entre las bases,
Eso va a ser igual, nos devuelve la misma razón que hacer el cociente entre las alturas, en ese orden. Hemos colocado al numerador la información del triángulo grande y en la base, perdón, en el denominador hemos considerado la información del triángulo pequeño. Esa es una forma de cómo analizar la semejanza de triángulos. Entonces, la base del triángulo grande corresponde a 12 más y más x dividido. La base del triángulo pequeño le hemos llamado x. La altura del triángulo grande es 18. La altura del triángulo pequeño es 6. ¿Qué nos interesa? Calcular la derivada de x. Entonces vamos a tener que despejar a x. Entonces acá tenemos 12 más y más x. 18 entre 6 es igual a 3. X está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces nos queda 3x. Agrupamos las variables en x. Nos quedaría 12 más y es igual a 3x menos x. Operamos términos semejantes. 3x menos x sería 2x. Al otro lado de la igualdad nos queda 12 más y. 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces significa que x es igual a 12 entre 2 a 6. Y acá nos quedaría 1/2 de y. Entonces, esta es la función que modela nuestro problema. ¿Qué nos está diciendo esta formulita? Bueno, x representa la longitud de la sombra. Y nos dice que la longitud de la sombra es 6 veces la mitad de la distancia que separa entre el hombre y la farola. 6 más la mitad de la distancia que separa la farola y el hombre, perdón, y la persona. Entonces he colocado aquí la longitud de la sombra en función de la distancia del hombre y la farola. ¿Preguntas hasta ese punto? Ok, entonces pasamos a derivar. Vamos a derivar a x respecto del tiempo. Entonces sería la derivada de x respecto del tiempo va a ser igual a. Vamos a tener que derivar respecto del tiempo a 6 más 1/2 de y. 6 es una constante, entonces sería 0 su derivada. 1/2 es un factor constante, entonces no se deriva, solo vamos a derivar a y. Y y depende del tiempo. Entonces, la derivada de y sería, si estuviéramos en la notación prima, sería y prima, pero no estamos en la notación prima, sino que en la notación de Leibniz. Entonces sería la derivada de y respecto del tiempo. Entonces, reemplazamos los datos que nos da el problema. 1/2 por la derivada de y respecto del tiempo, ya lo tenemos acá, que es la velocidad a la cual se mueve el hombre. Se aleja el hombre de la farola, perdón, la persona de la farola. Entonces acá nos quedaría multiplicado por 2. 2 por 1/2 es 1. ¿Qué unidades tendría? Bueno, las unidades de longitud nos están diciendo que es en pies y las unidades de tiempo es en segundo. Entonces aquí nos quedaría pies sobre segundo.
Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Pregunten. Solo con lo último, tengo duda de cómo lo hizo. ¿Derivó la ecuación que sacamos de x igual o cómo? Sí, eso fue lo que hice. Derivamos acá a 6, que su derivada es 0, para derivar un medio de y. Como un medio es una constante, entonces no se deriva, solo vamos a tener que derivar a y. Y les mencionaba, si estuviéramos en la derivada de la notación prima, entonces sería un medio de y'. La derivada de y es y'. Pero como la notación que ahora estamos utilizando es de esta forma, entonces por eso lo ubicamos de esa manera, la derivada de y respecto del tiempo. Ah, ya entendí. De x de t es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Sí, Ah, pensé que era de la derivada y de dónde salía. ok, entonces el tercer ejemplo o ejercicio que vamos a analizar sería el siguiente. Pero ese no lo vamos a abordar porque el tiempo no nos va a alcanzar. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Copien el ejercicio y ese es el que nosotros vamos a comenzar trabajando. Este ejercicio es bastante parecido a un ejercicio que ya está resuelto en los documentos que se les ha compartido en el aula digital. Para no explicarles ese ejercicio que ya está hecho, vamos a hacer este ejercicio similar a ese. Entonces, en la siguiente clase vamos a arrancar con este ejercicio. Esta es parecida a la situación que les planteaba al inicio, ¿verdad? Con la diferencia que nos vamos a dar cuenta en la siguiente clase, que hay información que no me la están dando. Entonces, nuestra función la vamos a tener que reescribir, la función del volumen del cono. Ya no va a ser toda la función como normalmente se define, sino que vamos a tener que redefinir esa función. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta en general sobre lo que hemos visto este día. Yo tengo una duda, pero más que todo con lo del miércoles. Si va a abordar solo temas relacionados a esos de las aplicaciones de la derivada o también lo hospital. También L'Hopital. Vamos a dejar un tiempo para la regla del L'Hopital, un tiempo para la derivada como razón de cambio y razones relacionadas. Vamos a ver ahí cómo jugamos con el tiempo para tratar de abordar un par de ejercicios de ellos. Pero sí, dijo este miércoles, pero no lo entendí. Sí, es este miércoles. Ok, gracias. ¿Y el aula? CC 34. Es la que se encuentra enfrente de donde nosotros nos reunimos para hacer la práctica de laboratorio. Bueno, gracias. La hora no sé si la dijo, licenciado, qué hora sería.
Sí, de 9:20 a 10:30. Ok, gracias. Ujú. Ok, entonces, sin menos preguntas, nos quedaríamos con lo que hemos visto este día. Próxima sesión.